Si yo quiero, por ejemplo, como primer paso, hacer una prueba de comparación de medias, que quizá lo puedan usar en el trabajo, me voy acá a donde dice estadísticas, ¿ya? Donde dice obviamente sumarios, tablas, y acá dice test de hipótesis clásicos. ¿Se fijan que dice test de comparación de media? Ahí le hacen clic y les van a aparecer varias opciones. ¿Cuál van a escoger ustedes? La que dice 2 muestras usando variables, que es la tercera. Van a escoger la tercera opción, que dice 2 muestras usando variables. Y aquí, por ejemplo, seleccionan las variables con a las que quieren comparar las medias. Por ejemplo, años de educación y años de experiencia. Si se acuerdan del certamen 1, las pruebas de comparación de media tenían 2 casos, ¿cierto? Con varianzas iguales o con varianzas distintas. Si ustedes no le ponen nada y le dan OK, lo va a hacer con varianzas iguales. Pero si ustedes acá seleccionan, se fijan ahí que dice varianzas desiguales, y lo seleccionan, va a ser la prueba con varianzas desiguales, ¿ya? Si hacen clic ahí, les va a aparecer eso. ¿Se fijan? Prueba desde medias para muestras con varianzas iguales. Y acá les entrega una cantidad de información, que acá no es nada más que el resumen de la variable. ¿Qué me interesa a mí de esto? Si se fijan acá, silencio, si se fijan acá, me entrega las diferentes pruebas de hipótesis. La que está en medio, por ejemplo, acá la diferencia es que la media de educación menos la media de experiencia fuese igual a 0. ¿Se acuerdan que nosotros hacíamos esto? ¿Sí? Ahora se hace una transformación que dice 1 menos U2, la media de muestra 1 menos la media de la muestra 2 igual a 0, ¿ya? O sea, esa diferencia siempre va a ser igual a 0, y si ese es el caso, es la hipótesis que está al medio. Por ejemplo, yo quiero saber si las muestras son, si las variables son iguales o distintas en sus medias. Acá, ¿qué podríamos decir? El pi-valio es 0. ¿Qué podríamos decir? Que las muestras son, la media de las muestras es distinta o igual. Ciertamente uno se las podría preguntar de nuevo. Distinta, ¿cierto? Ya. Y acá estoy comparando si las medias es menor o si la media es mayor, ¿ya? Ahora, para hacer lo mismo, pero para hacer la comparación de las varianzas, es lo mismo. También me voy a estadístico, sumarios y test de hipótesis clásicos, ¿ya? Y acá dice test de comparación de varianzas. Y acá también voy a agregar que dice 2 muestras usando variables. Y acá voy a escoger obviamente las que estaba usando. Educación y experiencia. ¿Ya? Y si le hago clic, también me va a entregar la prueba de comparación de varianzas. ¿Cuál me interesa a mí? Yo solamente quiero saber si las varianzas son iguales o distintas, ¿cierto? ¿Dónde va a estar contenida esa hipótesis? En la del medio. ¿Ya? Acá, como el p-value es 0, me implica que las varianzas son distintas, ¿cierto? Ya, muy bien. Obviamente, si ustedes quisieran hacer esto en el proyecto, ¿qué es lo que tienen que hacer primero? La prueba de varianzas, para ver si las varianzas son iguales o distintas, y después, en base a eso, la prueba de comparación de medias, ¿cierto? Si les da que las varianzas son iguales, hacen una prueba de comparación de medias con varianzas iguales, y si les da que son distintas, con varianzas distintas, ¿ya? Por ejemplo, algunos de ustedes están trabajando con tramos de riqueza, con tramos de edad.
pueden hacer pruebas de comparación de media para todos esos casos. Si se van a asemejar en algún punto, o también si tienen binarias y quieren comparar los diferentes casos, también lo pueden hacer aquí. ¿Ya? Ahora si yo quiero generar un análisis de estadística descriptiva, ¿cómo lo haría? Aquí me voy también a estadísticos, y donde dice sumarios, acá dice sumarios y estadística descriptiva, ¿ya? ¿Me van siguiendo? Y acá dice sumario de estadísticas. Sumarios, sumario de estadística descriptiva y sumario de estadísticas. ¿Ya? Y acá le van a poder desplegar, pueden hacerlo de todas las variables. ¿Ya? Por ejemplo, weights, educación, experiencia y tenure. Y le van a poner desplegar estadísticos adicionales. Y si le dan OK, les va a entregar para cada estadística, para cada variable, le va a entregar lo mismo que nos entregaba Stata. De hecho, acá les entrega más información. Les entrega los percentiles, la observación, la media, la desviación estándar, la varianza y acá la kurtosis y la asimetría. ¿Ya? Ya. Por ejemplo, si yo miro a la variable tenure y miro sus índices de kurtosis y de asimetría, ¿presentará comportamiento normal? Según lo que recuerdan. Para que presente comportamiento normal, esos dos índices tienen que ser cercanos a 0. No pasa. ¿Ya? ¿De qué otra forma lo podíamos ver? ¿Se acuerdan? A través de un histograma. ¿Ya? ¿Cómo se hacían los histogramas acá en Stata? Me iba a histograma, o sea, perdón, a gráficos, histograma, y obviamente acá ponía el nombre de la variable, por ejemplo, tenure. Y aparte de eso, yo me iba acá donde decía gráficos de densidad y le ponía agregar gráfico de densidad normal para que me entregase la campana de Gauss. ¿Ya? Y con eso le pongo OK. Y ahí me entrega el gráfico, ¿cierto? Era súper sesgada la variable, no tenía normalidad por ninguna parte. Y acá, chicos, también pueden editar el gráfico. Si le ponen editar gráficos, ahí le pueden, no sé, si le quieren cambiar el color a la cuestión, no sé. Lo pueden hacer. Cambiar la letra. En verde lo quieren poner verde. Es horrible, pero... Ya. ¿Qué otro gráfico habíamos visto? El qqplot, ¿cierto? ¿Cómo se hacía el qqplot? Me voy a ir a gráficos, gráficos de distribución de datos, ¿ya? Y acá me iba a gráfico de cuantiles por distribución normal. Y ahí obviamente yo le ponía la variable sobre la que yo quería hacer el gráfico, por ejemplo, tenure. Le voy a poner que me agregue los percentiles. Y ahí le ponían OK. Y nos entregaba el qqplot.
¿Ese gráfico es normal? ¿Esa variable es normal? No es nada normal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los puntos no se apegan a la recta, ¿ya? ¿Qué más era? Y el último gráfico que vimos, ¿cuál otro que podrían hacer acá? Podría ser, por ejemplo, el scatter plot o el gráfico de dispersión, ¿ya? Aquí se van a gráfico, y ahí obviamente dice, de hecho dice gráfico de dispersión, ¿ya? Ponen la opción de crear, y acá les aparece el gráfico de dispersión. Por ejemplo, la variable y nosotros podría ser el salario, y la variable x, la educación. Y le ponen aceptar y ok. Y ahí nos entrega nuestro gráfico, que es bastante feo. Los gráficos no hay problema, que los hagan en Excel en todo caso. Para mí en Excel se ven mucho más bonitos que hacerlo en Stata, ¿ya? Pero por lo menos lo que es el histograma se ve mucho mejor en Stata que en Excel, ¿ya? ¿Sí? Gráficos de dispersión. Crear. Y ahí está listo, solamente tienes que seleccionar la Y y la X. Y acá, chicos, pueden seleccionar, yo les recomiendo que para el scatter plot seleccionen donde dice gráficos básicos, sea una línea, ¿ya? No los puntos que me aparecieron a mí porque se ve bastante feito. Entonces, si lo hacemos de nuevo, weights y X, no se ve menos horrible. Quedémonos con hacerlo en Excel mejor, ¿ya? Stata es medio... ya sé por qué pasó eso. Stata es medio especial, así que... Ya, ahí está en línea, pero aún así se ve bastante horrible. Mejor háganlo en Stata. Exactamente, cada línea va de punto a punto. ¿Ya? Ya, chicos, lo principal... Bueno, eso era estadística descriptiva. ¿Qué no me interesa también que sepan? Regresión. Ya, yo creo que eso se lo saben. ¿Cómo se hacía la regresión? Brillante. Regres las Y y las X, ¿cierto? Si yo quiero predecir los residuales, ¿cómo lo ponía? Era predict, ¿cierto? Predict res, ¿cierto? O le puedo poner el nombre que yo quiera, coma, residuals. Muy bien. Si yo quiero predecir el pronóstico o el I estimado, ¿cómo lo hacía? El I estimado, o sea, la evaluación de todos los puntos. Me iba a predict, es predict, le voy a poner I estimado, coma, XB. ¿Ya? Y ahí lo que les va a aparecer es el I estimado. ¿Ya? Le puedes poner el nombre que tú quieras. ¿Ya? ¿Qué condición tenía que cumplir los residuales del modelo para que fuese bueno? Los residuales tienen que ser normales. Ya. Por ejemplo, podemos hacer un histograma, ¿cierto? Que era histogram, el nombre de la variable, coma, normal. Y ahí podemos ver que el gráfico, que los residuales se distribuyen o no se distribuyen de manera normal. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Ah? Es que quizás todavía está cargando, hay computadores que se demoran más que el otro. Está cargando. Ya. ¿Podemos ver que se distribuye normal o no? Sí, no, tal vez. Sí se distribuye normal, pero ¿cómo era la manera óptima de hacerlo? A través de pruebas de hipótesis. ¿Cuáles eran las pruebas de hipótesis que yo podía utilizar? Yo, por ejemplo, podía poner
La Chapirohuil o la Chapiro, Francia, ¿cierto? Por ejemplo, podría poner S Francia de res y ahí me iba a dar la prueba de normalidad, ¿cierto? El pi-value acá es 0. ¿Es normal? ¿Son normales los residuales del modelo? ¿Mm? Hagan memoria. La hipótesis nula es que son normales. Entonces el residual no es normal. ¿Ya? ¿Qué otra prueba había? ¿La Shapiro-Wilk? ¿La Shapiro? Bueno, esta era Shapiro-Wilk. Era ese Wilk y acá era el mismo, ¿cierto? Res. Y me ha entregado el mismo resultado, ¿cierto? Tenían que ser las dos concordantes. ¿Ya? ¿Qué otra característica tiene que cumplir el modelo? El BIF, ¿cierto? Chicos, súper importante. Hay comandos que ustedes tienen que primero hacer la regresión y después tirar el comando para cada regresión. Por ejemplo, acá tenemos nuestra última regresión y todo esto que nosotros estamos haciendo es en base a esa última regresión. Si yo hago una regresión nueva y, por ejemplo, pongo acá BIF, que es lo que solamente pongo el comando BIF y me entrega los BIF de todas las variables. Este BIF está asociado a la última regresión que yo utilicé. Por ejemplo, yo ya hice 1000 regresiones y puse BIF. Me va a salir solo a la última regresión que yo hice. ¿Ya? Acá las variables tienen problemas de multicolinealidad. ¿Sí o no? Un convencimiento. No, ¿cierto? Son todos menores a 10. ¿Ya? ¿Qué otro supuesto tenemos que cumplir? BIF residuales normales, BIF. ¿Cuál me quedaría? La memoria. Lente en el certamen. ¿Cuál? Exacto, la heteroscedasticidad, ¿cierto? El modelo tiene que ser homocedástico. ¿Cómo hacía yo las pruebas de heteroscedasticidad? Primero yo, ¿qué tengo que hacer? Detectar la heteroscedasticidad, ¿cierto? ¿Cómo se hacía la prueba de Breusch-Pagan? Era stat, test. Ay, no quiero. Pero sí la coma. Sí. El modelo es homocedástico. Ya. Chicos, ¿el modelo es homocedástico o no? No, ¿cierto? Muy bien, no es homocedástico. ¿Qué otra prueba había para hacer esto? La prueba de White, ¿cierto? ¿Cómo se hacía la prueba de White? Era imtest, White. ¿Y qué me interesaba de esto? Solamente me interesa ver el p-value. Acá el p-value es 0, ¿cierto? Por lo tanto, el modelo también es heteroscedástico. ¿Ya? Yo tenía dos posibilidades, ¿cierto? Una que era mínimos cuadrados generalizados y otra error estándar robusto. ¿Cómo yo aplicaba el error estándar robusto? Ponía la regresión tal y como está la regresión original, ¿cierto? Y le ponía coma el comando robust para sacar los errores estándar robustos. ¿Ya? Y ahí me aparecía el modelo corregido con error estándar robusto.
ponen la regresión, los comandos de la regresión, tal y como lo hemos hecho siempre, y ponen coma robust. ¿Ya? Y obviamente acá, lo último, si quería, no sé, editar alguna cosa, ¿se acuerdan cómo era, cierto? Crear o cambiar datos, creando una nueva variable. Si la querían estandarizar, se tenían que ir a crear nueva variable de extensión, ¿cierto? ¿Y qué escogían? La última opción que decía estandarizar valores, ¿cierto? ¿Ya? Y si quieren crear, por ejemplo, la variable logaritmo, por ejemplo, si queremos pasar el salario al logaritmo natural, ¿cómo lo hacían? Me iba a crear o cambiar datos, crear nueva variable, ¿cierto? Acá le voy a poner, no sé, logaritmo natural de weight, crear, y acá escogía mis funciones, o yo podía poner directamente logaritmo natural, y entre paréntesis, acá buscaba la variable, silencio, que por ejemplo va a ser weight, y ahí me crea la variable logaritmo natural. Y si yo quiero estandarizar esa variable, me iba a datos, crear variable de extensión, y por ejemplo seleccionaba la variable weight y ponía que la quería estandarizar. ¿Sí? Directamente, perfecto. ¿Ya? Eso, chicos, según yo, sería lo que necesitarían, lo mínimo para Stata. ¿Ya? Y acuérdense que para cerrar era archivo, load, cerrar. ¿Ya? Y ahí quedaba todo guardado.